Buenos días, mi nombre es Ángela Contreras, soy psicóloga especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Adicionalmente, soy psicóloga clínica de la Universidad Konrad Lorenz. Realicé mi magíster en psicología clínica y mi pregrado fue en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Reciban un cordial saludo. Vamos a comenzar nuestro diplomado en psicología clínica. Vamos a comenzar nuestro módulo 2 y 3. Vamos a comenzar con algunas estadísticas de gran importancia actualmente en Colombia, sobre todo en la parte de salud mental. Aquí podemos ver una gráfica de cómo de forma ascendente está aumentando la tasa de suicidio en Colombia, ¿sí? A pesar de que del 2014 al 2016 pues hubo una baja, de igual forma son estadísticas demasiado altas. Para el 2015 encontramos que el intento de suicidio está entre los 15 a 19 años, ¿sí? Teniendo una tasa mayor de 7.49 con relación del 2015 con relación al 2009, que está de 2.53. Adicionalmente, en cuestiones de género, encontramos que es más habitual que las mujeres realicen este intento de suicidio que los hombres. Encontramos una diferencia del 5.10 a comparación de los hombres de 2.86. La distribución de estos casos de intento de suicidio por departamento en Colombia para el 2016 está encabezado por Antioquia, seguido de Bogotá y Valle del Cauca, en que Boyacá no destaca mucho, y otros departamentos. De igual forma es de importancia que sepamos dónde se concentran más los casos de intentos de suicidio. En una encuesta realizada de salud mental en el 2015, se realizaron 4 grandes grupos, ¿sí? Se tomaron 32 departamentos y se dividieron en esos grupos por edad, de 7 a 11 años, de 12 a 17 años, de 18 a 44 y de 44 en adelante, tomando una muestra significativa para esta encuesta. ¿Qué resultados arrojaron? Pues que el intento de la ideación dentro de la conducta suicida, de las más destacadas es la ideación, con una frecuencia de 6.6%, seguido del intento de suicidio con 2.6%. Finalmente encontramos que el plan suicida es el menos de pronto destacado con 1.8%. También se encontró que el 37.6% de quienes intentaron suicidarse lo habían planeado. La información con respecto al plan suicida e intento de suicidio, incluyendo el tipo de intento, método y número de intentos, no se reporta, ¿sí? Bajo esta precisión del estimativo. En los adolescentes, como mencioné anteriormente, es más frecuente el intento de suicidio que el plan, lo que llama la atención sobre la incidencia de la impulsividad en este grupo poblacional. En tales circunstancias, el acceso fácil a medios tales como plaguicidas o armas de fuego pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Recordemos que los adolescentes, en su mayoría, en esta etapa tienen más inconvenientes a regular sus emociones y a tener muy buenas estrategias de afrontamiento. Por lo tanto, ellos tienen un riesgo mayor a tener un intento de suicidio. Adicionalmente, se observaron algunas diferencias por sexo, ¿sí? En los adultos, las mujeres con un 7.6% tienen mayor ideación suicida que los hombres con 5.5%. Y lo mismo pasa con el intento de suicidio. En las mujeres la frecuencia es de 3.3 y en los hombres 1.9, como lo vimos en las primeras gráficas de este apartado. Aquí también vemos que la conducta suicida en adolescentes y adultos en Colombia se encuentra pareja en ideación suicida adolescentes y adultos con 6.6%, plan suicida en adolescentes 1.8% y en adultos 2.4%, e intento de suicidio 2.5% y 2.6%, que no es mucha diferencia en el intento, pero sí tenemos un problema de ideación suicida. En la actualidad podemos encontrar que para el Boletín de Salud Mental de Depresión
existen varios tipos de depresión, ¿sí?, que conlleva que tengamos en cuenta estos datos. Hay una depresión moderada, que es de los casos de pronto más recurrentes. Para el 2015 encontramos un porcentaje de 36.584 personas, ¿sí? Depresión grave sin síntomas psicóticos, 8.385 personas, y depresión grave con síntomas psicóticos, 3.131. Vemos que esta tasa va en aumento del 2009 al 2015, ¿sí?, para estos tres tipos de depresión. Actualmente también vemos que la depresión moderada en Colombia se da más en mujeres que en hombres, con 25.576 casos en mujeres y 10.753 de hombres. Vamos a entrar ya a la evaluación y diagnóstico en psicología clínica. Recordemos que es de gran importancia tener estos datos presentes y la responsabilidad que como psicólogos tenemos en reportar los casos y realizar una buena intervención con ayuda del equipo interdisciplinario, que en este caso sería psiquiatría, para los casos en que pueden llegar a ser medicados, y la bastante psicoterapia que necesitan en estos casos. Bueno, vamos con los antecedentes históricos de la evaluación y diagnóstico de la psicología clínica. A inicios de los estudios del comportamiento humano, ¿sí?, existió un inicio importante denominado predominio de los saberes míticos. En esta parte era importante intentar predecir el comportamiento humano, ¿sí?, por medio de la astrología, el horóscopo. Se intentaba evaluar o predecir esa conducta y la implicación de sus características o de la personalidad. Posteriormente encontramos una parte racional y especulativa, ¿sí?, con las interpretaciones del comportamiento humano desde el área de la filosofía, por medio de Aristóteles, Descartes y Luco. Aristóteles, que fue uno de los más destacados en esta etapa, ¿sí?, propuso una clasificación de personas en función de su fisionomía. De este tipo de situación, por decirlo así, realizaba una característica de su carácter y actitudes psicológicas como fuente de sus características corporales. Posteriormente, Hipócrates realizó la teoría de los 4 temperamentos, que es muy conocida a lo largo de la historia de la psicología, en donde refería que existía un temperamento sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Posteriormente, Galeno, en el siglo I y II a.C., y Juan Duarte de San Juan realizaron como una explicación de las múltiples tipologías psicológicas. Aquí lo que hicieron fue de pronto un texto donde realizaban un examen de ingenios para las ciencias, ¿sí? Se considera este texto el antecedente más directo del psicodiagnóstico. Posteriormente, Joseph Gall realizó, digamos que cada localización del cerebro tenía una facultad psíquica, ¿sí?, por lo cual él fue el propulsor de la psicología clínica. Finalmente, en la etapa científica, existieron bastantes personajes que contribuyeron a que nosotros llamemos ahora ciencia a la psicología, y que no sea una pseudociencia, sino que tenga razones empíricas para denominarla de esta forma. Wundt, en el primer laboratorio de psicología experimental, contribuyó en gran medida a este objetivo. Pinel, en 1826, realizó una evaluación del estudio de la psicología clínica. Davor, en 1930, utiliza la primera serie de manchas de tinta para el estudio de la imaginación, que lo conocemos como el test de Rorschach. Wadhway y McKinway, en 1937, realizaron el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, que es el llamado MMPI. Wechsler, en 1939, contribuyó
con las facultades o evaluar las habilidades intelectuales, ¿sí? Que es la famosa prueba de inteligencia o el CEI. Esquirol en 1840 sintetiza la historia familiar. Reyer en 1855 realiza la batería de 8 subtests para explorar las lesiones cerebrales. Posteriormente, Gierlein en 1860 realiza la técnica de evaluación de la primera entrevista estructurada. Weber y Fischer en 1860 realizan la creación del autoinforme. Posteriormente también realizan contribuciones para presentar los primeros test escolares y las primeras clasificaciones de los trastornos mentales que actualmente se siguen utilizando. Galton, entre 1882 y 1911, comenta que se da por herencia las características psicológicas y fisiológicas en una persona, ¿sí? Adicionalmente, crea procedimientos de algunas funciones psicológicas, creando pruebas y aparatos para tal fin. Cattell, en 1980, da el término de test mental como instrumento de medida de determinadas características. Aparte de eso, realiza una elaboración de técnicas de evaluación de funciones sensoriales, perceptivas y motoras, en énfasis en la utilización de técnicas objetivas, tal y como lo realiza Galton. Binet, en 1875 y 1911, realiza una parte importante en la contribución de la conducta, donde no solo es la conducta individual, sino la social, la que contribuye al comportamiento. Revalorizó el papel de la observación como método para comprender la conducta, que actualmente se sigue realizando, y en 1903 contribuye al test de inteligencia. Actualmente podemos destacar que hay mayor respaldo de la psicología experimental, con varias contribuciones en pruebas psicológicas diversas, ¿sí? Y en Colombia actualmente también se realizan varias adaptaciones y validaciones de test que nos permiten acoplar a la población colombiana. Desde 1948 se inician conceptos sobre evaluación psicológica importantes y actualmente se realizan formulaciones de caso clínico, lo que nos permite mirar en qué se mantiene la conducta. Vamos a dar una perspectiva acerca de las técnicas en evaluación psicológica. Para que sea importante este tipo de evaluación, tiene que haber una coherencia entre la información y organización y las bases teóricas. Es importante que sepamos que si vamos a dar un concepto, tiene que tener una base teórica que respalde el concepto que nosotros damos. Adicionalmente, en la metodología que utilizamos para una evaluación es importante recoger herramientas para que asimismo nosotros podamos establecer una información con base a la necesidad o conducta blanco u objeto de la evaluación. El motivo de consulta de aquellos pacientes o consultantes no siempre es el problema, ¿sí? De igual forma es una comunicación inicial que denota una inquietud y una alarma por parte de la persona que consulta. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es una descripción de los comportamientos por los que llega, una descripción de factores asociados, una identificación de contextos en los que se presentan, ¿sí? La conducta blanco es básicamente es lo que el individuo realiza en interacción con su contexto, ¿sí? De una medida un poco conductista podemos decir que es ese estímulo, respuesta y consecuencia. El estímulo va a ser esa situación que generó el malestar en la persona. La respuesta puede ser por conducta o por la parte cognitiva en pensamientos, y la consecuencia puede ser lo que trae consigo ese resultado del estímulo y la respuesta. Este proceso de evaluación, ¿sí?, o de mirar cómo va esa conducta blanco, siempre tiene que quedar claro en nosotros que comienza desde el inicio del primer contacto con nuestro consultante hasta el último momento en el que está con nosotros. Siempre se evalúa, es transversal el proceso. La utilización de esta medición en evaluación psicológica tiene varias implicaciones. Primero es el juicio clínico del terapeuta, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es
hipótesis, las cuales serán aceptadas o rechazadas, por lo tanto el juicio del clínico cambiará con respecto a esa evaluación que realizamos. También nos ayuda a predecir la conducta del consultante o del paciente, confirmar esas inferencias acerca de la conducta de nuestro consultante y finalmente seleccionar el tratamiento adecuado con base al problema, digamos que objeto que nosotros buscamos. Otro concepto de gran importancia en nuestra evaluación es el análisis funcional, ¿sí? Este término fue utilizado por Skinner en 1953 para denotar demostraciones empíricas de relaciones causa-efecto, ¿sí? Esto nos permite identificar esas relaciones en que existen de causa-efecto, las cuales son importantes y las cuales se pueden controlar. Como mencioné, son relaciones funcionales causales, ¿sí? Asimismo, son muy importantes que se puedan llegar a identificar para que puedan modificarse y puedan generar un mayor beneficio de nuestro consultante. Y de esta forma tenga un resultado de una intervención exitosa. Para nuestro análisis funcional necesitamos evidenciar cuáles son los factores de predisposición. ¿Qué es un factor de predisposición? Es esa condición de vulnerabilidad biológica o psicosocial. Por ejemplo, una cuestión de vulnerabilidad biológica puede ser sufrir algún tipo de enfermedad física, ¿sí? O que de pronto dentro de mi historial familiar hayan personas que sufran algún tipo de depresión o hayan sufrido, ¿sí? Adicionalmente autismo, cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, ¿sí? Puede llegar a ser un factor de predisposición. Hay psicosociales que son llamadas, digamos, factores de vulnerabilidad, pero sociales, ¿sí? En este orden de ideas podría ser un factor de predisposición psicosocial, un abuso sexual, un maltrato infantil o un maltrato de pareja, ¿sí? Digamos que este factor es el antecedente antes de que llegara a consulta, ¿sí? El historial de la persona, que haya marcado su vida, que haya hecho como de pronto un énfasis en la vida de la persona, ¿sí? Un accidente de tránsito, que haya cambiado de pronto alguna de las cosas que normalmente realizaba, pero desde hace mucho tiempo. El factor precipitante es ese factor ambiental asociado a la primera aparición del problema. Como su nombre indica, precipitante es esa condición que se presenta hace poco tiempo, ¿sí? Que llegó a marcar de pronto también la vida de la persona, pero poco antes de que llegara llegara a consultarlo por primera vez. Puede ser que a partir de un accidente de tránsito esa persona haya consultado porque no puede dormir, ¿sí? Entonces fue un precipitante el accidente de tránsito, porque no ocurrió hace mucho tiempo como el de predisposición, sino a comparación del precipitante apareció hace poco tiempo y a partir de ese momento presenta problemas de sueño. Ese es un factor precipitante. Otro factor precipitante puede ser una persona que haya perdido a su hijo, o un familiar que haya muerto. También puede llegar a ser un precipitante para que haya consultado a un psicólogo, ¿sí? No sé, de pronto una cuestión de divorcio, algo que haya pasado hace muy poco tiempo que genere ese factor. También encontramos una hipótesis de adquisición. Esta hipótesis de adquisición se da por mecanismos explicativos por los que se adquirió la conducta problema, ¿sí? Prácticamente se puede evaluar patrones de comportamiento que resultan ser problemáticos. Aquí hablamos mucho del condicionamiento, ¿sí? Porque la hipótesis de adquisición, ¿cómo se adquiere un aprendizaje comportamental? Se adquiere por modelamiento o por moldeamiento. Modelamiento es la imitación que yo hago, ¿sí? A partir de un modelo cercano a mí o con el cual yo interactúo todo el tiempo. Entonces modelo los comportamientos de forma adecuada o inadecuada. Y el moldeamiento se da a partir de todo el manejo de contingencias que yo realizo en mi ambiente, los cuales van moldeando mi conducta.
La hipótesis de mantenimiento se da por factores de aprendizaje cognitivos, ¿sí? Y cognoscitivos, perdón. Se da aprendizaje asociativo por condicionamiento clásico, que es el famoso estímulo-respuesta, ¿sí? Y se da por habituación o sensibilización. ¿Qué es la habituación? Es ese proceso por el cual se repite un estímulo y la respuesta es cada vez menos intensa, por lo tanto me habitué a alguna situación. Puede ser que cerca a mi casa siempre haya una iglesia, ¿sí? Y siempre toque sus campanas, entonces ya por habituación no las voy a escuchar. Sin embargo, en la sensibilización es totalmente lo contrario. Entre mayor intensidad del estímulo, mayor facilidad de sensibilización. Si yo ya me acostumbré a las campanas, tuvo que haber pasado un proceso de sensibilización para lograr la habituación. Puede ser que al inicio, cuando yo me mudé a esa casa, me molestaran las campanas, ¿sí? Y me generaran tanta intensidad del estímulo, ¿sí? Que no había posibilidades de una habituación, sino de una sensibilización. ¿Esto qué traduce? ¿Qué constituye el proceso opuesto? Ya que consiste en el aumento de la respuesta de un organismo a un estímulo por la mera presencia o presentación de este. Adicionalmente encontramos estímulos discriminativos, ¿sí? Estos señalan la probabilidad de que una persona reaccione a determinada respuesta. El estímulo discriminativo, el aprendizaje instruccional y aprendizaje por modelamiento se dan por condicionamiento operante. ¿Listo? Ese estímulo discriminativo se puede dar con un ejemplo de un laberinto en T. ¿Sí? Nosotros conocemos cuál es el laberinto en T. Es cuando yo le pido a mi rata de laboratorio que por favor, cada vez que haya un estímulo discriminativo, en este caso una luz roja, tome por la izquierda. En caso de que no, voy a darle una consecuencia aversiva para que pueda llegar a moldearse a lo que yo quiero. También existe otro tipo de ejemplo con el laberinto en T, y ese estímulo discriminativo puede ser una alarma o un sonido y que mi ratica tome hacia la derecha. Hay bastantes estímulos discriminativos que nos ayudan a cambiar nuestro comportamiento, ¿sí? De acuerdo a la consecuencia, sea positiva o negativa. Adicionalmente encontramos el aprendizaje instruccional, que es el aprendizaje basado en reglas, ¿sí? Dado caso de que yo haya aprendido verbalmente esas reglas en mi casa, por ejemplo, las mujeres solo sirven para estar en la casa y realizar las labores de la misma, es muy probable que si me lo repitieron muchas veces, tenga la probabilidad de repetición por medio del aprendizaje instruccional, ¿sí? Adicionalmente encontramos otro tipo de aprendizaje por modelamiento, que era el que yo les comentaba, ¿sí? Que es por medio de la imitación. Imito el comportamiento de las personas que están cercanas a mí, ¿sí? Puede ser que si mi familia o mis padres tuvieron la posibilidad de comunicarse de forma no adecuada o no asertiva dentro de su relación, es muy probable que yo no haya aprendido las estrategias para haberme comunicado de forma asertiva. ¿Cómo se hace el manejo de contingencias? ¿Sí? El manejo de contingencias, o por medio de donde se mantiene el comportamiento, ¿sí? Es por medio de refuerzo positivo o negativo. El refuerzo positivo es que los estímulos aumentan o reducen la probabilidad de ocurrencia. En el refuerzo positivo encontramos dos caras de la moneda. La primera cara puede ser que el refuerzo positivo sea algo que me contribuya a mantener conductas positivas. En el caso de los niños, si yo quiero que mi hijo siga lavando la loza después de que cena o de que recibe sus alimentos, puedo darle algo gratificante a él, que puede ser una comida diferente, ¿sí? Puede ser un dulce, una chocolatina, o puede ser que lo deje una hora más en el Xbox, ¿sí? ¿Hay la probabilidad de que ocurra? Sí, porque se reforzó positivamente. En el caso de la segunda cara de la moneda, el refuerzo positivo, puede que muchas veces el refuerzo positivo sea bueno, que considero que sea bueno para mí, pero para mi cuerpo no. El refuerzo positivo se puede dar también en personas que consumen sustancias psicoactivas y mantiene el comportamiento, ¿sí?
y aumenta la probabilidad de ocurrencia porque es lo suficientemente reforzante para mí. Por lo tanto, este refuerzo positivo aumenta esa probabilidad de ocurrencia, sin embargo, tiene una consecuencia negativa a nivel psicológico y a nivel fisiológico. Encontramos el refuerzo negativo. El refuerzo negativo se produce cuando un cierto estímulo, por lo general un estímulo aversivo, se retira después de un determinado comportamiento, evita o escapa. Cuando nosotros decimos que hay una consultante que en el mantenimiento de su comportamiento no adecuado se da por refuerzo negativo, es porque o escapa de la situación o la evita. Podemos poner un ejemplo de evitación. Estoy recibiendo una clase importante en la universidad. El profesor pregunta quién quiere pasar al tablero a realizar un ejercicio de matemáticas. Por lo tanto, yo bajo la mirada e intento esconderme. Eso es una evitación, ¿sí? Estoy evitando el contacto visual para que no sea llamado a una situación que me genera aversión. En el ejemplo de escape, sería, para el mismo ejemplo, podría llegar a ser que estoy también en el aula, dicen que pase una persona a realizar el ejercicio de matemáticas, el profesor me mira directamente a mí y lo que hago es irme del lugar e irme al baño. Es una actitud de escape, una conducta, de escape, y lo que hace reforzante que yo siga manteniendo mi comportamiento hacia la evitación de contacto con público o sencillamente pasar al tablero. Vamos a mirar de qué forma podemos realizar una evaluación funcional de la conducta y qué métodos necesitamos para hacerlo. Existe el método indirecto de análisis funcional, que son las entrevistas, los registros, las escalas y listas de chequeo. Adicionalmente también encontramos los métodos descriptivos directos, que es por medio de la observación, ¿sí? El famoso ABC, frecuencia, duración, intervalo y latencia. La evaluación funcional de la conducta se puede definir como una colección de métodos para recoger información sobre los antecedentes, conducta y consecuencias con el fin de determinar las razones, el función o el propósito de la conducta. La observación ABC es antecedentes, conducta y consecuencia. En la evaluación indirecta encontramos la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entrevista estructurada se define como aquellas preguntas que yo ya tengo predeterminadas antes de realizar una evaluación del consultante. Tengo un plan realizado para preguntarle, ¿sí? Unas semiestructuradas que puedo tomar algunas preguntas de esa entrevista estructurada, pero a medida que me va respondiendo mi consultante, yo puedo ir cambiando algunas preguntas, ¿sí? Que me parecen importantes. Y no estructuradas es muy manejado en los motivos de consulta, ¿sí? Debido a que todavía no sé qué situación voy a evaluar, sino simplemente estoy escuchando a mi consultante para mirar de qué forma, ¿sí? Se puede evaluar las hipótesis preliminares en ese motivo de consulta. Los registros puede ser un autorregistro conductual, puede ser un autoinforme o reportes de otros profesionales, ¿sí? Es importante los autorregistros, ¿sí? Son realmente muy útiles porque nos permiten mirar la fecha en que se presenta la situación. También nos permite observar qué situación fue la que generó el conflicto o el malestar, qué pensó el consultante en ese momento. Es importante que él lo desarrolle y lo escriba tal cual que fue lo que pensó, ¿sí? Cuánto nivel de malestar le produjo de 0 a 10, siendo 0 el malestar más bajo y 10 el más alto. ¿Qué emociones le generó en ese momento? Escribirlas, operacionalizarlas y decir cuánto malestar le genera esa emoción. ¿Cuál fue la conducta que realizó esa persona y qué consecuencias trajo esa conducta? Por ejemplo, una situación puede ser, ustedes tienen que evaluar muy bien cuál es el objetivo, ¿sí? Tienen que ser muy claros con el consultante.
Si nosotros queremos mirar en qué situaciones la persona tiene miedo de hablar en público, ¿sí? Es como estandarizar en qué tipo de situaciones, si es solo hacia el público o tenemos un problema de habilidades sociales con las demás personas. Entonces le voy a pedir a mi consultante que por favor me escriba los momentos en que tiene dificultades para poder expresarse, ¿sí? Entonces esa persona me escribirá en la situación. Fue en el momento en el que yo iba a pasar al tablero, ¿sí? Esa puede ser una situación, pasar al tablero. ¿Qué pensó esa persona? Entonces puede ser que no es capaz, que tiene mucho miedo, bueno, sin fin de cosas que puede llegar a pensar esa persona, tiene que escribirlas. Si de pronto damos un malestar de 10. ¿Qué emoción le generó? Entonces puede ser rabia, puede ser tristeza, puede ser cólera, y que escriba cada uno de esas, ese malestar de 0 a 10. ¿Qué conducta realizó? Entonces puede ser que habló, sin embargo, en el momento en que esa persona habló, se le entrecortaba la voz, ¿sí? Entonces hay una reacción fisiológica, o le empezaron a temblar las piernas, lo que produjo que no se hiciera entender y no exponiera de la mejor forma. ¿Y qué consecuencias trae consigo ese comportamiento? Pues que haya tenido una nota baja, ¿sí? Que de pronto se haya sentido muy mal después de esa situación. Entonces lo importante del autorregistro, a pesar de que se puede sesgar la información, lo importante es que de pronto se genere esa sensibilización a nuestro consultante de la importancia que es de que se diligencie cuando se presente, ¿sí? Cuando se presente cada situación, sin importar cuántas veces. Adicionalmente encontramos las listas de chequeo que se pueden crear de acuerdo al DSM-5, por eso lo anoté ahí. Puede ser que ustedes desarrollen todas las características de bipolaridad y ustedes digan aplica o no aplica y vayan calificando de acuerdo a lo que va presentando el consultante, y al final escriban como el concepto de acuerdo a la evaluación realizada. Y finalmente encontramos las pruebas psicológicas, que son técnicas muy objetivas que nos permiten a nosotros tener como una prueba de que la persona está presentando algún tipo de inconveniente. ¿Cuáles son las ventajas de la evaluación indirecta? ¿Sí? Es una fuente útil de información que orienta al clínico hacia evaluaciones más objetivas, contribuye al desarrollo de hipótesis respecto a las variables que pueden asociar o mantener la conducta problema. Era lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Cada momento estamos evaluando y estamos mirando de qué forma podemos aceptar o rechazar nuestras hipótesis. Y finalmente es muy apropiada porque no requiere la observación directa de la conducta. La observación directa también es otro tipo de estrategias de evaluación que se mide por frecuencia, duración, intervalo y latencia. Es esa metodología para el estudio descriptivo de la conducta en contextos naturales. Se da por un registro de observaciones en el formato también ABC, antecedente, comportamiento y consecuencia, y ha sido muy útil debido a que este registro está vigente 44 años después de creado. Algo que tenemos que hablar un poco de observación directa es que, a pesar de que el clínico no lo pueda realizar, podemos tomar a los familiares del consultante para que nosotros podamos evidenciar esa observación, ¿sí? Podemos entrenarlo en consulta. Por ejemplo, si yo quiero mirar, vamos con el mismo ejemplo de habilidades sociales, cuántas veces la persona se expuso a nivel de frecuencia, entonces podría ser una tabla donde dijera toda la personalización que yo quiero. Por ejemplo, contacto con personas diferentes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Vamos a mirar cuántas veces tuvo contacto con personas que no conoce la persona, ¿sí? Será redundante, pero es así. Podría ayudarnos a mirar si, de acuerdo a mi evaluación, a lo que yo estoy haciendo y a las intervenciones, la persona está entrando en contacto o no están entrando en contacto con personas diferentes. Asimismo, con hablar en público, asimismo con las categorías que yo quiera realizar. Vamos ahora sí con pruebas psicológicas. Estas técnicas objetivas
pueden llegar a realizar bastantes aportes en nuestra investigación e intervención en psicología, ¿sí? Y aparte de lo que hablamos al inicio en la parte histórica, nos ha permitido tener mayores bases en psicología experimental. Voy a citarles algunas pruebas en nivel clínico que se destacan mucho a la hora de nosotros poder evaluar. Se ha visto dificultad en que no hay pruebas para niños o son muy escasas. Sin embargo, pues vamos a hablar un poco de las pruebas para adolescentes y adultos. El MMPI, que es el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, ¿sí? También encontramos el MMPI-2 para adolescentes. El AD, Cuestionario de Conductas Antisociales o Delictivas. ACS, Escala de Afrontamientos para Adolescentes. El BDI-2, que es el Inventario de Depresión de Beck. El Inventario de Ansiedad de Beck, que es el BAI. CASIA, Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente. CDI, Inventario de Depresión Infantil. El CRIA, Inventario de Respuestas de Afrontamiento. Cuando nosotros vayamos a aplicar Inventario de Beck para la depresión, olvidé mencionarles algo muy importante. Tenemos que mirar y evaluar el ítem 9, el cual nos permite identificar si la persona tiene una ideación suicida, ¿sí? Entonces, si es así, pues se remite a otro inventario también del mismo autor para mirar y evaluar la ideación suicida. IDE, Inventario de Dependencia Emocional. El perfil de estrés. El DERS-E, que son dificultades, o bueno, la escala de dificultades de regulación emocional, que son muy buenos para determinar algunas connotaciones en adolescentes y adultos. FSSR, Cuestionario de Miedos Infantiles revisado, que se profundiza más en fobias. El IP, Inventario de Padua, que es más para el trastorno obsesivo compulsivo. El HAMA es la escala de ansiedad de Hamilton, que también es una escala muy utilizada para evidenciar la ansiedad. Y el TCI, que es la validación del cuestionario de creencias irracionales. Vamos a mirar un caso hipotético en que nosotros vamos a mostrar un ejemplo para poder mirar cuáles son las hipótesis o nuestro análisis funcional en un caso clínico. El motivo de consulta de esta persona se puede escribir tal cual en la historia de atención, ¿sí? Pueden escribirlo entre comillas y dejarlo tal cual. Esta persona comenta: pienso que soy una carga para mis padres. Acabé de terminar con mi pareja y se me dificulta abrirme con las personas. Si esta persona nos comenta eso en el motivo de consulta, yo ya podría determinar un factor precipitante, ¿sí? Porque ella consultó o esa persona consultó y es: acabo de terminar con mi pareja. Para ella fue un momento de dificultad en la cual llega a consulta por esa situación. Por lo tanto, fue hace algo relativamente poco, puede llegar a ser un factor de precipitante. Siempre también es importante hablar algo de la apariencia, porte y actitud de nuestro consultante, ¿sí? De igual forma se cita: asista adecuadamente, acorde a su edad y grupo de referencia, postura erguida, tono de voz bajo y lento, ocasionalmente mantiene contacto visual con el terapeuta, fluidez verbal y colaboración. Sin embargo, cuando se menciona acontecimientos de su relación, muestra llanto repetitivo. Es importante colocar la apariencia, porte y actitud. ¿Cuál es la hipótesis de adquisición? ¿Cómo adquiere esta persona este tipo de malestar? Debido a la pérdida de su refuerzo principal. ¿Cuál es la ruptura de su pareja? Entonces, siempre yo le cito a mis consultantes que entre mayor dependencia, mayor independencia. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se vaya, tienes que ser más independiente, porque todas tus fuentes de refuerzo principal se van, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene esta persona? Se siente triste, llora, tiene pensamientos como que no quiero vivir más, me voy a morir, soy un fracaso, ¿sí? Es importante conocer qué es lo que piensa de esa situación y de ella misma. Ante estas situaciones se retira del lugar y realiza otras actividades. Entonces, ya con este tipo de información yo puedo percibir que se mantiene por refuerzo negativo, ¿sí? Porque se retira del lugar, entonces está teniendo una conducta de escape y realiza otras actividades.
La hipótesis de predisposición para este caso, entonces, es un factor que vulneró o facilitó la presentación del repertorio conductual, pues las pautas de crianza sobreprotectoras, ya que pues, el consultante reporta: siento que estuve viviendo en una burbuja donde mis padres procuraban no contarme las situaciones para que estuviera bien y me evitaban cualquier sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que una persona con este tipo de características, al ver que no tiene una fuente de cómo poder llegar a solucionar sus problemas, debido a que sus padres nunca lo involucraron en los mismos, para evitar que sufriera, puede llegar a conllevar de que cualquier situación de su vida puede llegar a ser lo suficientemente frustrante para no saber cómo resolverlo. Para la hipótesis de mantenimiento: cada vez que el consultante se siente triste, llora, tiene pensamientos negativos relacionados con no quiero vivir así, no me quiero morir, soy un fracasado, soy una carga para mis padres, ya no sé qué hacer, tiene falta de interés en las actividades que realiza, salir con amigos y padres, ver películas, ver o leer cómics, ir a la universidad, estudiar idiomas, acompañado de nudo en la garganta, disminución en el sueño y apetito, aumento de conductas que le generan daño, fumar 18 cigarrillos diarios. Como consecuencia hace otras actividades, se retira de un lugar cada vez que presentan clases de respuestas para disminuir el malestar. Entonces, como evidenciábamos, ya dejó de hacer actividades que le gustaban, ¿sí?, que le parecían placenteras, por lo tanto evita ese tipo de situaciones, ¿sí?, y se mantiene por refuerzo negativo. Puede considerarse que el retiro de los lugares a hacer otras actividades se encuentran en función de reforzamiento negativo, ya que el consultante emite este tipo de conductas para lograr la evitación de otros estímulos o condiciones indeseables para la persona. Asimismo, estas son estrategias que permiten escapar o evitar el problema, reduciendo el malestar. Lo anterior se debe a la identificación de la amenaza y proporciona consecuencias positivas para la persona, como la asimilación y la solución de la situación de estrés. Básicamente, acá vemos que se mantiene por refuerzo negativo, porque se retira de esos lugares que les encuentra placenteros. Aparte, evita también salir a lugares también donde consideraba que eran importantes antes. Y esto permite saber que se mantiene por evitación y escape. Listo, entonces vamos ya con una historia clínica. ¿Qué conceptos o qué partes debe tener una historia de atención? Es importante que sepamos que no solo es un consentimiento informado, sino cada situación tiene un paso diferente. Por ejemplo, el consentimiento o asentimiento informado de la cita de valoración, ¿sí? Recordemos que el consentimiento es para personas adultas, el asentimiento es para menores, y asimismo tiene que haber un consentimiento donde el mayor de edad permite que se trabaje con el menor de edad. ¿Listo? Este consentimiento informado debe tener las siguientes partes. ¿Cuánta duración va a tener la cita de valoración? ¿Cuánto como clínico voy a decirle al consultante que va a durar? Por lo general, yo lo remito 45 minutos. En caso de que en la valoración yo evalúe que definitivamente la persona no necesita de pronto una remisión a servicio de psicología, sino otra dependencia, pues entonces también va claro ahí, en caso de que se evalúe y no sea la competencia del clínico, puede ser una remisión a otro servicio. Adicionalmente, la información será mantenida en reserva, ¿sí?, la cual por secreto profesional no lo podemos revelar. Sin embargo, hay que notificar o hay que profundizarle que en 2 exclusiones se podría violar ese secreto profesional. El primero sería la vulneración de derechos, ¿sí? Si alguien me golpeó, si alguien yo golpeé, si de pronto abusé o me abusaron, todo tipo de vulneración de derechos, ¿sí?, tiene que denunciarse. Es importante que vayamos a la comisaría o de pronto llamemos al 141 en caso de menores de edad y obviamente se pase una copia de la historia de atención o del informe que yo tuve en la cita de valoración.
Adicionalmente, también cuando hay riesgo de daño o muerte para el consultante o un tercero, ¿sí? Una ideación suicida, que ya ustedes en la cita de valoración ya vean que tiene elaborado dónde lo va a hacer o que ya les haya permitido como evidenciar esa información, tienen que reportarlo también. Bueno, ¿cuáles son los datos que yo recolecto en esta cita de valoración? La fecha y la hora, los datos personales tales como el nombre, el número del documento, en qué dirección se encuentra, a qué persona yo me puedo dirigir en caso de emergencia, el nombre completo y el celular de esa persona. Personas con las que conviven con él, ¿sí? El motivo de ingreso tal cual como les mencioné, se puede escribir tal cual lo que ellos dicen o el consultante menciona, adicionalmente lo que tú percibes de la situación. Obviamente tenemos que hacer una evaluación por observación, ¿sí? También cómo se comunica no verbalmente. Finalmente, cuando ya pasa ese tipo de situaciones evaluadas o de etapas, después de que se vaya el consultante, podemos escribir aspectos sobresalientes del comportamiento y cuáles hipótesis preliminares recomendamos explorar en la parte evaluativa. Por ejemplo, si yo sé que esta persona de pronto tiende a moverse de forma repetitiva y en situaciones en las que menciona tiende como a exacerbarse un poco más esa ansiedad, pues bueno, vamos a evaluar, no sé, el área familiar, ¿sí? O el área académica, qué es lo que está ocurriendo en esas áreas de ajuste. Adicionalmente, yo pues recomiendo que ustedes evalúen antecedentes médicos, ¿sí? ¿Qué medicamentos está tomando actualmente la persona? Si ha tenido un antecedente de un tratamiento psicológico psiquiátrico, ¿sí? Y evaluar el motivo y por qué le realizaron ese tratamiento y qué tipo de tratamiento recibió. Muchas veces nosotros tenemos consultantes que llegan de pronto con otro tipo de enfoque psicoanalítico, ¿sí? O de pronto otro tipo de intervenciones, es importante saberlas. La historia familiar, se puede realizar un genograma para que nosotros identifiquemos con quién convive y cómo son sus relaciones. Preguntar acerca de la religión, información académica, laboral, aficiones, intereses y recreación. Lo importante es verificar qué factores protectores tiene la persona, qué redes de apoyo familiar tiene para que nos puedan contribuir en el proceso. Adicionalmente, una parte de autodescripción, de pronto que nos profundice más el motivo de consulta, otras áreas de ajuste, ¿sí? Las relaciones sexuales cuando comenzaron, si ha consumido sustancias psicoactivas, si de pronto ha tenido algún temor o tuvo un temor en la infancia, ¿sí? Digamos que eso después del el motivo de consulta pueden preguntarlo en la siguiente sesión. Bueno, existe otro consentimiento y asentimiento informado, que es en la segunda vez que se encuentran con nuestro consultante, ¿sí? Se les da a conocer que en caso de que se solicite una grabación de audio, un video para el tratamiento, todo es confidencial, ¿sí? También, vuelve y se repite lo de la remisión del servicio, adicionalmente también lo de vulneración o situaciones de riesgo, ¿sí? También se comenta acerca de qué tipo de intervención podría llegar a recibir, ¿sí? O de qué forma se va a evaluar esas relaciones entre el comportamiento y las posibles causas, cuánto más o menos va a durar el tratamiento, ¿sí? Yo recomiendo que escriban entre 15 semanas, que son más o menos unos 4 meses, ¿sí? Con tiempos de 60 minutos y que en cualquier tipo de situación ellos tienen el derecho de continuar o suspender el procedimiento. Ellos tienen la capacidad de decidir. ¿Qué tiene que tener nuestras sesiones? ¿Sí? Por ejemplo, para esta segunda sesión debe estar escrita la hora, el día, el objetivo, descripción de la sesión, ¿sí? Eso tiene que ir constituido con la apariencia, aporte de actitud y las características relevantes que ustedes hayan evaluado. ¿Qué van a dejar para la próxima sesión y qué tareas para la próxima sesión? ¿Listo? Consentimiento informado de pruebas psicológicas. Es realmente importante, ¿sí?, que esa persona firme de forma voluntaria el consentimiento. Se le explica. Yo, de pronto, Ángela Contreras, con cédula tal, identifico de forma voluntaria dar mi consentimiento de la realización de la prueba psicológica o de las pruebas psicológicas, ¿sí? Esto tiene como propósito hablar de forma específica sobre el motivo de mi consulta.
y se me dará la explicación del propósito de la prueba y la razón por la que se aplica. Adicionalmente, los resultados. Es importante que especifiquen el consentimiento que se le va a otorgar los resultados. También que se va a manejar con confidencialidad y solo consentimiento del consultante se presentarán a otra institución. Sin embargo, en situaciones de investigación, ¿sí?, sea por X o Y razón, se romperá la confidencialidad y se entregará al ente investigador. También hay un consentimiento de formulación y plan de intervención, ¿sí? La formulación se le explica, ¿sí? O bueno, esta formulación tiene que ver con el análisis funcional de comportamiento, ¿no? Se le da explicación de los problemas, el origen y por qué se mantienen, que era lo que veníamos hablando anteriormente, que se identificaron en el proceso de evaluación. También se le da a conocer el plan de intervención, cuáles son las estrategias para modificar los problemas identificados y sus causas, justificación del plan de intervención y cuáles son las ventajas y desventajas del plan. Aquí encontramos algunas referencias de gran importancia que ustedes pueden ayudar, ¿sí?, sobre todo en la parte de evaluación. Listo, vamos con la guía de consulta a los criterios del DCM5. Es algo muy importante también para nuestra parte evaluativa. Vamos con un poco de historia. Hipócrates nos habla de la diferencia entre manía y melancolía. Adicionalmente, Barrow en 1534 introdujo la tercera categoría de demencia. Adicionalmente, Camps y Pinel ampliaron las clases de manía y añadieron con y sin delirio. Y añadieron idiocia. Posteriormente, Kraepelin en 1899 elabora un manual de psiquiatría donde busca un sistema para constituir grupos de pacientes con sintomatología homogénea que constituían un síndrome. Adicionalmente, la Asociación Americana de Psicología Médica en 1917 realiza una nomenclatura de enfermedades, ¿sí? El IDC de Clasificación Internacional de Enfermedades fue como un abrebocas a las enfermedades mentales con causa orgánica. En esta clasificación, pues Europa se convirtió en pionera de la clasificación de las alteraciones mentales. Adicionalmente, en la Segunda Guerra Mundial se da promoción a la clasificación americana AMPA, donde con la ayuda de psiquiatras y psicólogos pues atendieron a las personas que habían sufrido de la Segunda Guerra Mundial y los miembros del ejército, ¿sí? Y así nacieron los DCM, que tuvieron en cuenta el IDC y lo sustituyó. El DCM-1, ¿sí?, fue una categoría un poco fría y de uso limitado, ¿sí? Meyer y colaboradores en 1948 pues propusieron el concepto de psicosis, que fue un poco fuerte en otras categorías, ¿no? Ausencia de criterios y el uso de etiquetas diagnósticas sin que hubiese una identidad en los conceptos fue como lo que más dificultó el DCM-1. El DCM-2 incluyó 39 categorías más que el IDC-8. Hubo también discusiones sobre la terminología, especialmente en esquizofrenia, y nadie quedó satisfecho. El DCM-3, los ejes incorporados fueron síndromes clínicos, problemas de desarrollo infantil y trastorno de adultos, trastorno con causa orgánica, intensidad y severidad de los estresores psicológicos y adaptación del paciente en el último año. Se le criticó el haber incluido demasiadas categorías, que fueron 265, y especialmente los psicoanalistas protestaron un poco por la ausencia de un eje que incluyese mecanismos de defensa y funciones del ego. Adicionalmente encontramos el DCM-3R, donde pues, se reorganizaron algunas categorías, trastornos afectivos e hiperactividad, mejoras en el eje 4 y la inclusión en el eje 5, de un índice que permite precisar el grado de adaptación del paciente. Digamos que este fue el auge y el gran impacto del DCM, el cual se generalizó gracias al DCM-3R. El DCM-4 hubo una brevedad de criterios, claridad en el lenguaje, declaración explícita de constructos, recolección de datos empíricos recientes, y también se realizó coordinación con ICD-10. El DCM-4-TR pues se añadió algunas precisiones en los trastornos infantiles, como el trastorno de déficit de atención, trastorno de hiperactividad respecto a sus tipos,
sobre la prevalencia de los trastornos de comunicación, separación, alimentación y pica, sobre el comienzo del autismo y algunas alteraciones genéticas del RED y aspectos diferenciales del Asperger. Asimismo, se añaden varios retoques sobre los tics. ¿Cuál es la relevancia del DSM-5 en la evaluación clínica? Bueno, nos puede predecir el curso del trastorno y enfocar adecuadamente el tratamiento, evaluar los resultados de la terapia, calcular las tasas de prevalencia de los diferentes trastornos mentales a efectos de planificar los servicios asistenciales. Esto nos pasa mucho cuando trabajamos en clínicas, hospitales, IPS, nos piden los registros individuales de prestación del servicio de salud RIPS que van de acuerdo con el DSM-5. Y también está basado en pruebas científicas y muestran una utilidad clínica para su evaluación. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son las diferencias del DSM-4TR y el DSM-5, ¿sí? Lo que podemos ver es que los trastornos normalmente diagnosticados por primera vez en la infancia, niñez y adolescencia, pues fueron recogidos en los trastornos del neurodesarrollo. Adicionalmente, en los trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, entonces ya están un poco más específicos aquí, está el trastorno depresivo, está el trastorno bipolar y trastornos asociados, trastornos de ansiedad, pero también vienen como las categorías más específicas con trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados con el trauma, trastornos por síntomas somáticos y trastornos asociados. Entonces miramos que son un poco más específicos en ese tipo de trastornos. Adicionalmente encontramos otros trastornos mentales, ¿sí? Trastornos del movimiento inducidos por la medicación que no se encontraban en el anterior DSM y otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica, que ese sí se mantiene al DSM-4. Se añade también disforia de género, también se añade trastornos parafílicos y trastornos o disfunciones sexuales que antes eran llamados trastornos sexuales y identidad de género. Finalmente, un resumen de los cambios es en cuanto a la estructura global de los 17 grandes epígrafes del DSM-4 se basan a 22. Los trastornos sexuales se dividen en 3 grupos distintos: disfunciones sexuales, trastornos paralíficos y disforia del género, ¿sí? El TOC y trastornos asociados emergen como una categoría nueva. El trastorno bipolar se convierte en una categoría separada del resto de los trastornos del estado de ánimo y se incluye la de trastornos del movimiento inducidos por la medicación, como les acabo de mencionar anteriormente. En la evaluación multiaxial se pasa de 5 ejes a 3 ejes, estructura ya utilizada en el CIE-10. En el eje 1 se recogen los trastornos mentales, los trastornos de personalidad, el retraso mental y las enfermedades médicas. En el eje 2 se recoge una medida de afectación del funcionamiento. En el eje 3 se recogen otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica. Finalmente, la apuesta por una aproximación dimensional en la evaluación de todos los trastornos es otro punto de destacar del DSM-5. Si bien se sigue utilizando los diagnósticos categoriales al considerar prematuro, con la evidencia científica disponible, plantear definiciones dimensionales para todos los trastornos opuestos. La idea es que de pronto nosotros con el análisis funcional miremos si hay cierta posibilidad de que se pueda encasillar a la persona por medio del DSM-5. Sencillamente nosotros podemos llegar a desarrollar y mejorar ese comportamiento que tiene la persona, ¿sí? De igual forma tenemos varias formas de evaluar, es importante que las destaquemos, que las utilicemos y que hagamos un buen diagnóstico para nuestro éxito en la intervención clínica. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias, espero que si tienen dudas pues me las puedan enviar y pues yo les envío 2 lecturas complementarias para que ustedes puedan intentar comprender un poco más aquello del análisis funcional. Que tengan un buen día.